Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos este libro, Testigo de la Historia, Crónicas y Vivencias de la Creación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Si hay una persona que conoce bien a los centros turísticos es precisamente el autor del libro, Marcial, bienvenido, que se presenta mañana, ¿no? No, el miércoles 15. Ah, la semana que viene. La semana que viene. Vale. El miércoles. Pensé que era mañana, no, la semana. Hay tiempo entonces. Bueno, sí. Hay tiempo. Sí. Lo digo porque ¿hay que reservar la entrada o el que llegue? No, va a ser en el Teatro Municipal de San Bartolomé a las 8 de la noche. Hay como 400 plazas más o menos. Ojalá se llene. Bueno, no, pero digo, no, yo a veces hay que coger las entradas con tiempo y en este caso pues hay con tiempo para coger sitio. Sí, yo espero y deseo que sobre todo pues la gente de San Bartolomé, la gente de Arrecife, de Lanzarote en general, ¿no? Pero yo creo que es un libro que deberían de tener todos y cada uno de los trabajadores de los centros, porque ahí se narra la valía de la plantilla, de la ilusión, del compromiso, de la vinculación de los trabajadores y trabajadoras de los centros y del Cabildo. Yo creo que esos trabajadores, en los que yo formé parte, es la sexta pata del logro de la creación de la red de centros de arte, cultura y turismo, de su acondicionamiento y su posterior gestión. Sí, porque tú, una de las razones o los objetivos del libro es destacar también a todas esas personas que de forma anónima también han hecho posible lo que tenemos hoy día, ¿no? Esta joya, es decir, evidentemente hay unas personas que lo diseñaron, otros que los crearon, pero al final está esa pata ahí que hace que se mantenga el edificio, claro, o la mesa o la silla. Hay un equipo de dirección y que son 5 personas. El equipo, para mí, fue dirigido, el vértice del equipo fue el presidente del Cabildo de entonces, don José Ramírez Cerdá, acompañado de don Antonio Álvarez, que fue el vicepresidente, de César Manrique, como un genio artístico irrepetible, Jesús Soto, maestro artístico del Cabildo, y Luis Morales, que era el capataz general de vías y obras del propio Cabildo. Pero hay una sexta pata, que son los trabajadores, los pedreros, los electricistas, los camareros, los directores, toda esta gente, cocineros, esta gente son los que realmente ayudaron, participaron, yo creo que sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Yo cuando participaba llevando el porrón, para que no se me malentienda, en el equipo, yo creía que estábamos haciendo algo grande. No sabía qué, pero yo lo intuía, yo era un niño, lo intuía. Y mira que si lo intuí, ahí están los centros, ¿no? Claro, cuando dice un niño que empezaste a trabajar con 14 años. No, con 13. Con 13, claro, hoy, a ver, alguien podrá decir, claro, es otra época, sí, evidentemente, sí. Pero con 13 años, hay alguna de las fotografías que también tenemos por ahí que también acompañan, y hay una, claro, que la ve, dirá, pero ¿esto qué puede ser, no? La de como si fuera un adulto vestido con un traje de capitán, por lo menos, ¿no? Que esto era cuando empezaste, ¿no? Sí, a mí me llamó el presidente del Cabildo, don José Ramírez Cerdá. Una tarde yo trabajaba porque tenía una necesidad imperiosa, como tantas y tantas miles de personas de la isla, que teníamos una situación económica muy precaria, sí, que el colegio muy débil. Uno de mucho era aprender a leer y a escribir y a trabajar. No, sí, después ya me formé y hice mi carrera y no sé qué tal, pero bueno. Pero en esa época era así, en esa época me llamó porque él ya me conocía, yo no sé lo que vio en mí, y me llamó, en este caso, porque don José, aparte de ser presidente del Cabildo y delegado de Hacienda entonces, también era abogado laboralista en aquella época. Y me preguntó que por qué trabajaba, le dije por qué, de quién era, cómo era y no sé qué tal. Y me dice, bueno, usted escribe con faltas, él trataba de usted a todo el mundo, ¿usted escribe con faltas de ortografía? Digo, sí, claro. Coge un lápiz y un papel, un folio, le voy a dictar. Y me dictó, yo escribo con faltas de ortografía. Y no tuve ninguna falta. La falta de ortografía, dijiste, perfecto. Sí.
¿Y cuando entraste, es decir, ese entraste ahí, que era como, ¿no? ¿Cómo se llama lo que era? Un botones, ¿no? Botones del Cabildo, sí, sí. Botones, que tenemos muchas imágenes también de esos botones de los hoteles que eran también niños en estas fotos, en esas imágenes en blanco y negro. Pero ¿cuándo llegaste a los centros turísticos? ¿Cuándo fue ese momento ya? Porque después a partir, no sé... Bueno, vamos a ver, yo estuve un tiempo, unos años, fue en el 62, la Cueva de los Verdes. Que todo eso se cuenta aquí, ¿eh? Sí. Vamos a no desvelarlo total. No, pero bueno, pero sí, efectivamente. Efectivamente, sí. La Cueva de los Verdes, después del acondicionamiento, que fue un éxito rotundo para la isla, en el que empezó a subir la autoestima de los propios lanzaroteños, habían dos guías, Nicolás Reyes y un tal Andrés de Guatiza. Este Andrés, que había estudiado magisterio, estaba terminando, se enfermó con una especie de rinitis por la humedad de la cueva y se fue, o pasó a otro sitio. Entonces, yo no sé lo que me pasó, pero yo veía que el futuro de Lanzarote estaba en el sector servicios, en el turismo, porque la situación económica de Lanzarote, vinculada a la agricultura de secano y vinculada a la pesca en África, era casi de hambruna. En fin. Entonces le hice un escrito al presidente, una especie de instancia, tenía 15 años. Sí, porque más eso o fue, menos. Esta cueva se abrió, que en el 64. En el libro aparece un poco de fecha, que ahora lo hablamos también, pero en el 64. Es decir, que 2 años después, entonces, sería. Sí, más o menos. Entonces le hice una instancia diciéndole que yo quería ser guía de la Cueva de los Verdes. Y claro, me llamó el presidente al despacho y me pregunta que por qué quería que yo fuera guía de la Cueva de los Verdes. Y le dije, don José, porque a mí me parece que el futuro de Lanzarote, el plan que está desarrollando el Cabildo en la isla, el futuro de Lanzarote está en el turismo. El futuro económico y el futuro social. Y se quedó mirando para mí y dice, ¿y por qué sabes tú eso? Sí, porque eso era lo que ellos estaban haciendo, claro, precisamente. Digo, porque, no sé, yo tenía 15 años, o sea, yo había analizado en aquella época y con tan poca edad la situación de la isla y yo sabía que el futuro estaba ahí. Y entonces se quedó tan contento, dice, es que nunca una persona tan joven me había dicho que lo que estamos haciendo es lo correcto. Digo, don José, yo quiero formarme en los centros turísticos, que se le llamaba entonces. Dice, no registres la instancia, vas a ir a los Ameos a la Cueva de los Verdes para que vayas aprendiendo, no sé qué, que eres muy joven, y continúas el lunes y el miércoles, que es cuando descansan los trabajadores de la Cueva de los Verdes, a seguir de botones aquí. Por consiguiente me convertí trabajando toda la semana, porque el Cabildo también se abría los domingos para el tema de los arbitrios de importación y exportación. Bueno, pues ese fue mi comienzo. Claro, estamos hablando de este libro que tiene, no sé, 520 páginas, claro, pero es decir, para hacerlo también ha sido un trabajo de, no sé decir de años, ¿no? Porque recopilar todo, de tenerlo toda... Me decía ahora que entró por alguien que tenía rinitis, es decir, eso también tiene una memoria... Rinitis. ¿No? Sí, es decir, sí. todo eso cómo ha ido para hacer este libro, ha ido haciendo pequeños escritos, cogiendo recortes, ¿cómo ha sido? Vamos a ver, yo tengo una memoria en las cosas importantes relativamente buena, en lo que yo considero que es importante. Y también en aquella época yo nunca llevé un diario, pero sí tenía mis notas. Tenía mis notas, incluso en comanda, hoy día tal ocurrió esto, no sé qué. ¿Todo eso lo guardó? Yo lo guardé, pero claro, lamentablemente con las mudanzas, cuando me casé, cuando no sé qué, pues muchas cosas, bastantes cosas desaparecieron. Pero yo tenía la necesidad de escribir este libro. Ya se sabe que escribir un libro, yo no soy escritor, yo simplemente estoy narrando, contando, relatando. Sí, esto es un documento para tener, ¿eh? Hay libros que tú dices para leer como una novela, esto para leer una parte, lo dejas ahí, el otro día lo coges. Sí, son documentos imprescindibles. Hay un índice que es bastante claro. Bueno, escribir un libro es un esfuerzo, para mí ha supuesto un esfuerzo, pero también una responsabilidad. Porque de los que estuvimos cuando se empezó a construir
hacer el cambio tan espectacular económico y social de la isla, de un modelo económico que era de una precariedad absoluta, a conseguir una riqueza importante, esas personas podemos quedar 5. Yo soy el más joven, el resto es muerto. Entonces yo creía que sentía esa necesidad de contar, de narrar día a día lo que yo viví, mis vivencias, que es una parte, lógicamente, de la ejecución, de la creación de la red de centros. Luego también pongo en valor el equipo de dirección de la construcción de los centros. Cuando se habla de vivencias, también, claro, hay que atenerse a los hechos ciertos. Claro. Claro, que esa también es la complejidad, ¿no? Claro. Es decir, yo puedo recordar algo, pero claro, si después pongo aquí que se inauguró la tienda en octubre, el 4 de octubre, y te viene a decir, oye, Marcial, fue el 15. Bueno, vamos a ver, con respecto al tema No, me refiero que también eso es la complejidad de este libro, de atenerse a todo eso y decir, oye, ¿no? Sí, pero has dicho al tema de las aperturas. En los centros de inauguraciones no hubo nunca, son aperturas. O inauguraciones, no era como hoy día, que va el político y cuarto. No, o sea, por ejemplo... en el jardín sí hubo ya, ¿no? Sí, hubo, sí. Sí, en el 90. Estas fechas son las que yo considero que fueron las aperturas. Por ejemplo, el auditorio se inauguró 3 veces. Y cada vez el Jameo del Agua se podía considerar que antes de terminar, Fraga Iribarne fue a los Jameos del Agua, al Jameo Chico, y se consideró una inauguración. No es así, claro. Se inauguró, esas son las fechas. Sí, porque además es que estaba usted allí. Claro. Es que se cuenta, pues, es que yo estaba allí, no me podrá decir que cuando vino Fraga, porque ya estaba abierto 20 días antes, un mes antes o 2 meses. Sí, bueno, realmente cuando se llevó a Fraga en el año 65 aproximadamente a los Jameos del Agua, fue para enseñarle lo que se estaba haciendo y para que insuflara dinero en el proyecto. Claro. Ahora, como tengo hasta aquí lo de las fechas de apertura, pone monumento, escultura a la fecundidad imposible. Yo es que siempre había visto la escultura a la fecundidad, pero aquí usted pone escultura a la fecundidad imposible. Sí, César siempre dijo que eso era una escultura, bueno, siempre se ha conocido como el monumento al campesino y no sé qué tal. César siempre dijo, esto es una escultura a la fecundidad imposible. ¿Por qué imposible? Porque en Lanzarote no llueve. Yeah. Y por eso cuando no llovía, en aquel entonces, en los años 40, en los años 60, en los años 30, la gente no se tenía que ir, huía de Lanzarote para poder vivir. Bueno. Ahí habla de quién creó y qué acondicionó qué, es decir, sí. Va al detalle. Sí, porque yo creo, vamos a ver, yo creo que es de justicia. Y un país desarrollado, moderno, rico, como es España, debe de alguna forma poner las cosas en su sitio a la hora de hablar de un equipo como es el equipo que acondicionó, creó y ejecutó la red de centros de arte, cultura y turismo. Hay una persona que yo creo que está olvidada, yo no sé si intencionadamente o no, pero no está en lo que se está publicando y tal. Estoy hablando de que ese equipo, que te digo, Domingo, cuando se dice el equipo de César, yo no estoy de acuerdo. César no era un hombre de equipo. César era un genio, un artista total, un artista integral y un artista social. Pero César no era el jefe del equipo. El jefe del equipo, el director, el vértice supremo era don José Ramírez Cerdá, el presidente del Cabildo. Yo siempre cuando voy al Parque Viejo, al Parque Ramírez Cerdá, cuando alguien me pregunta, digo, esta fue la persona que hizo posible todo. Claro. Sin embargo, no está suficientemente valorado bajo mi humilde punto de vista. El proyecto más importante, de más alcance y de más potencia que jamás se realizó en Lanzarote es la red de centros de arte, cultura y turismo, que no solo está, sino que se hizo el aeropuerto
Sí, sí. Se mejoraron las comunicaciones, no había carretera, se mejoró la sanidad, se mejoró la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ese equipo está don José Ramírez Cerdá como el jefe, que llamó a César Manrique, que llamó a Jesús Soto, que llamó a Luis Morales, porque Luis trabajaba en el Ayuntamiento de Arrecife, y que fue conformando un equipo. Que fue uniendo todas las piezas. Me llamó a mí como un niño de segundo o tercer orden. Pero en el Cabildo, bueno, ahí hay una época de corrupción que también tuvo mucho que ver con todo este tema. Y a mí me da pena. Y también a otra de las personas que usted también, que además lo pone también aquí en la contraportada, es a Jesús Soto. Claro, me da pena que Jesús Soto no ocupe el espacio, el hueco que tiene que ocupar en la historia. Jesús Soto es el creador con directrices iniciales artísticas de César. Pero César no estaba en Lanzarote, César vivía en Nueva York, César trabajaba en la Cueva de los Verdes. Por consiguiente, todo lo que es la Cueva de los Verdes, César casi nunca fue a la Cueva de los Verdes. Fue una vez que venía de la Graciosa con Pepe Dámaso y ya estaba hecha. Y solo puso una objeción, que habían 5 lámparas verdes que no le gustaban, y Soto quitó 2 y dejó 3. Pero bueno, a Soto le encargaron el acondicionamiento de los jameos del agua, del jameo chico, en el 64, después de inaugurarse o de abrirse la cueva, y Soto puso una condición de que él se hacía cargo, pero siempre que César Manrique estuviese detrás dirigiendo artísticamente. Pero César no estaba, César estaba en Nueva York, exponiendo en una galería la Catherine Vivian. Quiero decir con esto que Soto es una persona importantísima en la creación y de los centros y en la transformación de la isla, y debe ocupar su espacio. De hecho, cuando hablamos un pequeño museo, entre comillas, en los jameos del agua, en una esquina ahí, que no sé si sigue abierto o no. Creo que no. Creo que no. Bueno, pero es que la ruta de los volcanes también es Soto. Sí, exclusivamente de Soto. Pone esas fotografías que ponía mirando, que se quedaba a dormir por las noches, para decir que estamos hablando. Yo estuve con él muchas veces. Bueno, este miércoles no, el próximo de la semana que viene en el Teatro de San Bartolomé, ya saben, no se lo pierdan. ¿Ya está a la venta o todavía no? No. Yo creo que lo vamos a poner después del 15 en las librerías y no sé qué total. Pero a mí me gustaría, si me lo permites, Domingo, hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de los centros. No solo los actuales, sino también los que ya se han jubilado. Y a los actuales decirles que este libro puede ser un referente pedagógico para sentirse orgulloso y de alguna forma pues tener en cuenta las pautas que debe tener un trabajador de los centros de arte, cultura y turismo. Por consiguiente, de esos 400 y pico personas que trabajan en los centros, me gustaría verme acompañado por todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, y a todos ustedes, ya saben, este libro dice mucho de lo que fue y lo que es los centros, la red de centros turísticos, que para muchos o realmente es lo que ha hecho posible que Lanzarote sea lo que estamos viendo. Pues hasta aquí ha llegado el magazine de Biosfera Televisión. Voy a respirar hondo. Sí. Les esperamos mañana para seguir contándole nuevas historias. Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.